Bueno, estamos en vivo para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Qué rico las personas que se vayan conectando. Para los que no me conocen, yo soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes, directora de Avance por más de 30 años, en que hemos venido trabajando con todo este desarrollo del potencial de las personas para vivir una vida plena, para vivir una vida feliz, una vida con sentido. Entonces, me encanta tenerlos hoy. A los que se vayan conectando, ya saben que pueden ir escribiendo, chateando. Hoy nos convoca un tema muy interesante que es el tema de la comunicación con personas difíciles. Y dentro de un momento vamos a hablar de eso, cuáles son las personas que se caracterizan por ser personas difíciles, y también vamos a hablar un poco de las personas tóxicas, que es otro de los temas que aparecen en el lenguaje hoy en el día a día. Usamos mucho esa palabra y es que esa persona es una persona tóxica y usamos esa palabra indiscriminadamente, pero hoy vamos a detenernos un poco a reflexionar sobre cuáles son las características de esas personas que en algún momento dado decimos son tóxicas. Y también los invito a que tengan con ustedes papel y lápiz para lo que vamos a trabajar, para que tomen sus notas, porque voy a invitarlos también a que a medida que vamos haciendo el webinar, vamos a ir haciendo como algunas reflexiones que van a necesitar papel y lápiz para ellas. Entonces, antes de empezar con nuestro tema, quiero decirles que la primera comunicación que tenemos es la comunicación con nosotros mismos. Es nuestra comunicación interna. Esa es la primera comunicación que tenemos. La primera comunicación es tu charla mental, tu propio diálogo interior. Y a veces no somos conscientes de esa conversación permanente que tenemos con nosotros mismos, pero a veces tenemos una conversación con nosotros mismos que no nos ayuda a proyectarlo mejor. Y a veces sí, a veces sabemos conversar y comunicarnos en esa comunicación interna, sabemos darnos apoyo a nosotros mismos, sabemos usar nuestro diálogo interior para empoderarnos, para sentirnos fuertes, para asumir plenamente la vida y para relacionarnos bien. En cambio, a veces usamos ese diálogo interior, esa charla mental, en una forma negativa que nos termina haciendo daño, que nos termina lastimando. Entonces, esa es una primera forma de comunicación que puedes empezar a observar, esa comunicación contigo mismo, si es una comunicación positiva o si por el contrario es una comunicación que te hace daño, que te lastima. Y tenemos en Avance una regla fundamental. Y esa regla fundamental dice así: no te lastimes, no lastimes a los demás y no permitas que otros te lastimen. Y es una regla muy importante en nuestro webinar de hoy, porque ese no te lastimes a ti mismo es muy importante, porque a veces nos lastimamos a nosotros mismos mentalmente a través del diálogo interior, de las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Y a veces también permitimos que otros nos lastimen. Y muchas veces las relaciones difíciles, las relaciones tóxicas, tienen que ver con eso, con permitir que otras personas nos lastimen y nos hagan daño. Entonces, es parte de lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, los voy a invitar a que empecemos con tres preguntas. La primera: ¿qué personas difíciles te rodean? Quiero que pienses cuáles son las personas con quienes tú más dificultad tienes en tu relación y que tú dirías es porque esa persona es una persona difícil. Entonces, ahí puedes anotar esa primera pregunta en tu cuaderno o en tus notas y escribir en orden
esas personas difíciles en orden de prioridad, desde aquella con quien la relación es más difícil. Puedes anotar 3, 5 personas que para ti es difícil relacionarte con ellas, que tú consideras que son personas difíciles, en orden de prioridad, de la más difícil, y vas bajando hasta que hayas anotado 3 a 5 relaciones difíciles. Esta identificación de esas personas es clave porque te va a permitir que lo que hablemos aquí en el webinar, tú lo vayas aplicando y lo vayas direccionando hacia cómo es tu relación con esas personas y qué de lo que yo voy a ir diciendo se identifica con lo que esas personas manifiestan en la relación contigo y en tu comunicación con ellas. Acuérdense que el tema de hoy es cómo comunicarte con personas difíciles. Entonces, después de hacerte estas 3 preguntas que te voy a hacer, te voy a dar unas claves para cómo relacionarte con esas personas difíciles, cómo comunicarte con personas difíciles. Entonces, bueno, espero que ya hayas hecho el listado. Ahora, lo que quiero que hagas es que una segunda pregunta, contesta esta pregunta. Con cada una de esas personas, ¿cuál es tu reacción emocional? Con cada una de esas personas, ¿cuál es tu reacción emocional? Esa es la segunda pregunta que quiero que te hagas. Con cada una de esas personas que tú sientes que son personas difíciles que te rodean, ¿cuál es la reacción emocional que tú tienes ante ellas? Puede ser mal genio, puede ser rabia, puede ser que te deprimes, puede ser que te estresas, puede ser que te aíslas. Pregúntate a ti mismo ahora, con cada una de esas personas difíciles, ¿cuál es tu reacción más frecuente? ¿Cuál es tu comportamiento más frecuente? Y anótalo ahí al lado de la persona. Y una tercera pregunta que quiero que te hagas a ti mismo a partir de lo que estamos hablando, con cada una de esas personas difíciles que te rodean, que tú sientes que tu relación con ella es difícil porque la persona es difícil. Ya dijimos, escribe el nombre de la persona, de 3, 4, 5 personas. Bueno, si solo tienes una, pues escribe una, pero la idea es que centres lo que voy a decir en esta charla en esas personas para que sea muy práctico y te ayude mucho lo que vamos a hablar. Entonces, primera pregunta era cuáles las personas en orden de prioridad, esas personas difíciles. La segunda pregunta, ¿qué reacción emocional tienes ante cada una de esas personas? Y la tercera pregunta es, ¿qué prioridad tiene para ti esa relación? Puedes hablar de alta prioridad, prioridad media o prioridad baja. Por ejemplo, si una de las personas difíciles que me rodea es mi jefe, entonces pues esa es alta prioridad. O si por ejemplo es mi mamá o es mi pareja, pues esa es alta prioridad. Pero de pronto si una de las personas difíciles que a veces sabe qué es pichar, qué botones es picharme, de pronto es una amiga que no es tan cercana, pues de pronto no es alta prioridad, puede ser prioridad media o prioridad baja. Entonces, hazte esas 3 preguntas, anota ahí en el papel quiénes son esas personas difíciles, cuál es tu reacción emocional ante ellas y qué prioridad tiene para ti esa relación. Esas 3 preguntas van a ser importantes en lo que vamos a ir viendo a medida que se desenvuelva nuestro webinar. Y aprovecho a saludar ahí a María Victoria, qué rico María B que estés acá con nosotros. María B es graduada de los seminarios Avance, ha estado en los viajes de Avance, es una persona además muy querida y muy cercana para mí personalmente. Qué rico que María Victoria estés acá y que te guste este tema, porque en realidad es un tema muy importante porque las relaciones hacen parte de nuestra vida. Dice Anthony Robbins lo siguiente: la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras emociones y de nuestras relaciones. La calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras emociones y de nuestras relaciones. Entonces, si tengo relaciones que están cargadas de emociones negativas, relaciones que no funcionan, pues eso está conectado con la calidad de vida que tengo. Y lo contrario, si tengo relaciones llenas de
de emociones positivas, de emociones saludables, y son relaciones que me nutren, pues esa también es la calidad de mi vida. Jorge, bienvenido, qué rico que estés acá, me encanta. Entonces, a medida que vayan interactuando, que vamos a ir interactuando, los voy a invitar a que si quieren ir participando, no voy a poder leer todo el tiempo sus aportes porque voy a estar también concentrada en no interrumpir tanto los temas, pero les agradezco muchísimo los comentarios, lo que vayan poniendo, preguntas, dudas, inquietudes. Qué maravilla, Vladimir, Marcela. Bueno, qué emoción tenerlos ahí, amigos muy queridos de Avance, amigos del alma, y de pronto algunas personas nuevas, diferentes. Para los que recién están entrando, estamos hablando el tema de las relaciones difíciles y cómo comunicarnos con personas difíciles, y les voy a dar 3 claves para cómo manejar esa comunicación con esas personas que saben exactamente qué botoncitos espicharte que te hacen reaccionar con rabia, con mal genio, con estrés, y que si eso se perpetúa en la vida puede traer mucha amargura. Y antes de entrar en el tema de quiénes son esas personas difíciles y específicamente las personas que llamamos personas tóxicas, quiero que veamos una frase de Aristóteles que me gusta mucho y que nos va a servir para enmarcar este tema. Y la frase es la siguiente: ponerte bravo es fácil, pero ponerte bravo en el momento correcto, en la intensidad correcta, con la persona correcta, eso no es tan fácil. Esa es una maravillosa frase de Aristóteles que de hecho la usa el padre de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, en su libro de inteligencia emocional, y tiene que ver con que es normal y natural que nos pongamos bravos, que nos salga la rabia, pero cuando nos dejamos desbordar en ciertas emociones y en ciertas reacciones, terminamos dañando y lesionando muchas relaciones. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo esta noche. Cómo muchas veces esa reactividad emocional, cuando se nos sale la rabia, se nos sale el mal genio, se nos sale la irritación, se nos desborda la irritación, el resentimiento, todas esas emociones asociadas a ponerse bravo, a sentir rabia hacia alguien, eso puede terminar haciéndonos daño, aunque es normal y natural sentirlo, pero a veces permitimos que eso nos abrume, nos domine y puede terminar convirtiendo a una persona en una persona tóxica. Vamos a hablar hoy de 2 tipos de personas tóxicas y una variación de ellas. El primer tipo de persona tóxica con la que hay que tener muchísimo cuidado es la persona que no tiene empatía. Ese es un rasgo que caracteriza a algunas personas. ¿Qué significa que no tiene empatía? Es una persona que no puede ponerse en el lugar de los demás. Entonces es una persona que es capaz de lastimar a otros, hacer daño y no le importa. Y es una persona que nunca va a cambiar. Y a veces son personas carismáticas que envuelven a los demás en palabras, pero y muestran unas facetas como si de verdad los demás les importaran, pero empiezas a conocerlos a fondo y te das cuenta de que son personas que realmente no sienten empatía, no les duele nada de los demás, nada les mueve el corazón, entonces pueden llegar a ser personas crueles, maltratadoras y que lastiman a los demás en una forma que si la persona no hace algo puede terminar atrapada en una relación tóxica, dañina, haciéndose muchísimo daño y permitiendo que esa persona tóxica la lastime. Y el segundo tipo de persona tóxica es la persona totalmente egocéntrica, es decir, persona que no tiene esa capacidad de ver el lado del balón del otro, que solo ve sus propias necesidades, que el mundo gira en torno a él. Esos 2 rasgos de personalidad en psicología se llaman los narcisistas y los psicopáticos, personalidades psicopáticas.
y abundan, los tenemos a nuestro alrededor. Un jefe, un compañero de trabajo, una persona en nuestra familia puede tener esas características y son personas con las cuales no vale ningún tipo de comunicación, porque una vez que las conoces, sabes que digas lo que les digas, no va a servir. Entonces, si tú tienes a tu alrededor algunas personas con esos rasgos, con esas características, la primera recomendación es aléjate. Aléjate, pon límites porque si te enredas en una relación con una persona tóxica de ese tipo, que no tiene empatía, que es totalmente egocéntrica, que no es capaz de reconocer las necesidades de los demás, vas a salir lastimado. Afortunadamente, la mayoría de personas no son así, o sea, abundan, los hay, y hay especímenes de ellos regados en toda digamos, los escenarios humanos, en la política, en la medicina, en los colegios, en los trabajos, como les digo, abundan ese tipo de personas. Y si tú empiezas a detectar una persona así, ten cuidado, pon una distancia y aléjate. Ahora, hay otro tipo de personas que también son muy difíciles, personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, personas, por ejemplo, que consumen drogas. Y a veces tenemos personas así muy cerca o incluso personas con características, por ejemplo, que son muy negativas o que se victimizan. Y estar con esas personas a veces es como que te chupa energía, como que te quita energía y a veces queremos como salvar a esas personas, como mejorarlas, como ayudarles mucho y empezamos como a tratar de rescatarles, como si fuéramos los salvadores y a querer a salvar a esas personas que pueden tener un problema. Y mientras les voy hablando, quiero que, como les digo, vayan revisando la lista que hicieron al comienzo de las personas difíciles que los rodean y revisen si alguno corresponde a algunas de estas características que yo acabo de mencionar. Porque de acuerdo a lo que yo voy mencionando, tú puedes decir, uy, si de verdad estoy con una persona que es demasiado egocéntrica o estoy con una persona que es cruel, que no le importan los sentimientos de los demás, ¿qué necesito hacer con eso? Mejor pongo una distancia y me alejo, porque si me quedo ahí me voy a envolver en una relación dañina, tóxica, o si la persona de pronto no es tan tóxica, pero tiene ciertos comportamientos que te hacen daño y tú te conviertes como en el salvador, entonces estás ahí como tratando de salvar a la persona, pero te estás ahogando tú, eso tampoco tiene sentido. Y aquí viene una segunda regla de avance que es maravillosa, que dice, cuida de ti para que puedas cuidar de los demás. Pero si tú te estás ahogando tratando de sacar a flote a otra persona, de pronto tú lo que necesitas hacer es primero salvarte tú y luego sí le lanzas una cuerda a la persona para ayudarla a salir, pero no se trata de convertirte en el salvador de otros de manera que te estás hundiendo tú y rescatando a alguien, eso tampoco funciona. Entonces, con estas primeras personas que te digo, hay algunas con las que no hay comunicación que valga y lo primero es decidir ya, no quiero más comunicación con esa persona, lo que necesito es poner una distancia física o una distancia emocional. Y también depende mucho de la prioridad que tenga para ti la relación, porque si es una relación muy importante, como te decía antes, un hijo, una persona cercana de tu familia, tu pareja, pues no es tan fácil simplemente decir ya no más, me voy, me alejo, aunque a veces es necesario. Por ejemplo, hay personas que se quedan atrapadas en relaciones tóxicas y no salen de ahí porque no pueden poner un límite, porque se han debilitado tanto en su interior que ya no pueden ser asertivas en su comunicación. Y poner límites es una forma de comunicación que es necesaria cuando una persona es tóxica. O sea, si estás con una persona tóxica, necesitas sacar la fuerza interior y si no la tienes, necesitas buscar ayuda,
venir a un proceso de coaching, hacer un seminario que te ayuda a empoderarte, como es el caso de Avance, que te ayuda a pararte en tu fuerza para ser capaz de decir, pare, no más, ya primero me cuido a mí mismo y luego miro también qué puedo hacer en las relaciones con los demás. Entonces, ese primer punto es clave. Una comunicación que ponga límites o cero comunicación y simplemente ya para que pierdo el tiempo con alguien que sé que es una persona que tiene rasgos en su personalidad que nunca va a cambiar y que solamente me va a producir a mí desgaste. Ahora, cuando se detonan esas reacciones que nos detonan las personas que nos espichan los botones, muchas veces nos enganchamos con esas personas. Entonces nos enganchamos en peleas que no llevan a nada. Nos enganchamos en discusiones inútiles que no sirven, cada uno tratando de hacer valer su punto. Si tienes relaciones en las que te enganchas con la otra persona, que son relaciones en donde sencillamente cada persona está como sosteniendo su punto y queriendo hacer valer su punto y queriendo tener la razón, ahí ya se perdió la comunicación y ahí necesitas hacer lo que sugiere Daniel Goleman, trabajar en aprender a serenarte a ti mismo. Esta forma de comunicación es la comunicación de la calma, de tranquilizarte. Es la comunicación de serenarte a ti mismo. Entonces, cuando estás enganchado en una relación en que simplemente está ese juego de ataque y defensa, ninguno cede, hay una relación que se va deteriorando, necesitas aprender a tomar una distancia, respirar y aplicar esta técnica que se llama la técnica DRA. Detente, recapacita y luego sí actúa. Algunos de los que están acá ya la conocen, pero a veces es bueno refrescarla porque se nos olvida que a veces necesitamos calmarnos, serenarnos a nosotros mismos. También se habla de la técnica de los 3 minutos. A veces necesitas hacerte 10 minutos o hasta de un día, porque es como que de pronto la persona hace eso que tú sabes que te irrita, que te pone mal y te detona el comportamiento reactivo. En ese momento, la comunicación que necesitas no es desbordarte y gritarle todo, sino calmarte, serenarte. Entonces, vas por 3 minutos, respiras. Si no lo logras en 3, te tomas 10, o a veces necesitas pasar la noche entera mientras te calmas y al otro día mirar las cosas con calma, con tranquilidad, con serenidad. Yo sé que eso es simple y sencillo de decir, pero no tan fácil de hacer, pero se puede y es necesario. Calmarte, tranquilizarte, en vez de dejarte llevar por esa reacción. Entonces, la primera forma de comunicación, la primera clave que te estoy dando para comunicarte en forma efectiva con personas difíciles es salir de la comunicación reactiva y lograr serenarte a ti mismo, calmar la pasión del momento para luego abordar la situación en una forma tranquila, que es la primera clave. Y la segunda clave, la voy a repetir muchas veces, conversar, 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 conversar. Cuando es una relación de alta prioridad y ves que la persona conversa y en alguna medida es receptiva al diálogo, conversar, no es suficiente con hablar una sola vez. A veces necesitamos volver a tocar el mismo tema y si se vuelven a repetir las mismas reacciones, volver a propiciar la comunicación. Y esto es especialmente importante si es una relación de alta prioridad. Si es una relación de alta prioridad, necesitas aprender a conversar con la persona. Oiga, venga y vamos a hablar. Vamos a tomarnos un café, sentémonos los dos, mirémonos a los ojos, digámonos las cosas que nos están incomodando, digámonos las cosas que nos están afectando, digamos lo que quisiéramos, digamos
lo que cada uno espera del otro. Ese conversar saludable, positivo, en calma, con una disposición a hablar, pero también a escuchar. Valor es lo que se necesita para pararse y hablar, pero valor es también lo que se necesita para sentarte y escuchar. Esa es una frase de Winston Churchill. Valor es lo que se necesita para pararse y hablar, pero valor es también lo que se necesita para sentarte y escuchar. Entonces, podrías preguntarte en este momento, bueno, ¿cuáles de esas personas difíciles que anoté al principio del webinar, con cuáles de ellos me gustaría de pronto decirle, oiga, venga y nos sentamos a hablar y le digo cosas y hablamos cosas, que tú veas que sea una persona abierta al diálogo y que puede tener algún sentido ese diálogo. Y en ese diálogo es muy importante la comunicación positiva, porque si es un diálogo solo centrado en cosas negativas, eso no es chévere. Pero si hay una comunicación positiva, que aquí también hay una técnica que es el 3x1. Entonces miren que ya van dos técnicas chéveres. Una, la de los 3 minutos, que puede ser convertirse en 10 minutos, que es pausar para serenarte. Y esta que es el 3x1, que es para conversar en una forma positiva. Y consiste en que por cada cosa negativa que le digas a la persona, rescates 3 cosas positivas que le puedas decir. Entonces, tú puedes pensar, bueno, ¿qué voy a conversar con esta persona? ¿Qué le tengo que decir? Y ¿qué tal si le digo esas cosas positivas y también lo que quiero que esa persona mejore? El 3x1, por cada cosa negativa que le vayas a decir a la persona, dile 3 positivas. Esta es una técnica que funciona muchísimo, por ejemplo, con adolescentes, porque a veces como papás se nos activa mucho el crítico interno y empezamos a decirle un montón de cosas a los jóvenes, a veces descalificando, y en la comunicación reactiva, porque como sabemos, ellos nos despiertan todas esas energías como de ira, de mal genio, de estrés. Entonces vamos detonando todo eso y vamos explotando y diciendo reactivamente un montón de cosas y después nos arrepentimos. Entonces no, es como una comunicación más consciente. Todo esto de lo que estamos hablando es como de ser más consciente de cómo hablo, cómo me comunico con esas personas con las que es difícil comunicarme y que es posible comunicarme, pero que necesito hacerlo de manera consciente para no caer en la parte reactiva. Entonces ese 3x1, rescatar siempre 3 cosas positivas que le puedas decir a la persona antes de decirle lo negativo, puede ser algo, y es una técnica muy valiosa, pero como les digo, tiene que ver con la comunicación consciente. Bueno, ahí saludo a Marta Pérez, qué rico, Marta. Lucy, Luz María Melo, qué rico. Dice Luz María, Lucy, en la pandemia me enseñaste y funciona. Gracias. Es que Lucy ha hecho también parte de los cursos de avance y durante la pandemia tuvimos varios cursos en línea. Por eso Lucy se refiere a eso, a que lo aplicó durante la pandemia y sirve. Entonces, sí, estas cosas son prácticas, pero para ver que funcionan, pues necesitas utilizarlas, porque es como tener la herramienta, pero si tienes la herramienta y la dejas ahí, no la utilizas, pues de nada te va a servir. Pero cuando las personas las utilizan es algo maravilloso. Y vamos ahora para nuestra tercera herramienta para comunicarte con personas difíciles. Y esta técnica se llama la técnica antidesarmante y tiene que ver con esos momentos en que nos enganchamos con otra persona porque queremos tener la razón. Algunas de las personas más difíciles de tratar son las personas que quieren siempre tener la razón y que les cuesta mucho como validar que el otro también puede tener la razón. Es como, bueno, yo tengo mi punto y necesito hacer valer mi punto porque mi punto es el verdadero y tengo la razón de ver las cosas así, tengo la razón de sentirme así. Cuando estás con una persona difícil que se engancha
en que él tiene que hacer su punto y que tiene que ser el que tiene la razón, funciona muy bien esta técnica, que es la técnica antidesarmante. ¿Y en qué consiste? Oigan bien, consiste en encontrar puntos de acuerdo con la otra persona. Por difícil que sea, buscas algo en lo cual le puedas dar la razón. Sí, tienes la razón de sentirte así, o entiendo lo que me estás diciendo. A veces hay personas que son muy hábiles y maravillosas en esto. Precisamente en estos días que han estado saliendo algunos directores de gremios en el noticiero, yo digo, wow, esta gente, ¿cómo es de hábil en la comunicación? Porque utilizan esa herramienta todo el tiempo, esa técnica antidesarmante. Si el periodista les hace una pregunta muy confrontante, ellos son capaces de decirle, sí, tienes razón en esto, y mire también este otro punto. Entonces, como que son capaces de voltear la tortilla a su favor con esa técnica antidesarmante, buscando darle la razón a la persona. Entonces, si viene, por ejemplo, mi hijo y está de mal genio y se pone bravo conmigo, puedo buscar algo que le pueda decir como que yo le valide sus sentimientos y que él tiene razón de sentirse así, como por ejemplo cosas como, uy, sí, a veces tenemos un mal día o todos a veces pasamos por un mal día y puede ser que se desate peor y buscas algún otro punto que puedas buscar de acuerdo, de validar lo que él está diciendo y darle como usar palabras como entiendo lo que me dices, veo lo que y puedo percibir lo que me estás diciendo. Ese tipo de palabra ese tipo de palabras ayudan a que la otra persona como que baje la guardia. Es como cuando uno está muy bravo y le reclama algo a alguien y la persona le dice a uno, sí, tiene razón, discúlpeme, algo pasó. Ahí mismo como que, wow, se me baja ese mal genio que yo tenía en ese momento. Esa es la técnica antidesarmante y se usa mucho en servicio al cliente cuando hay personas que están muy cargadas y tienen como esa rabia y la persona como que en vez de engancharse, como dice Lucy, y devolverle igual y engancharse en ese juego de ataque y defensa de quién tiene la razón, uno es capaz como de bajar la guardia y validarle al otro. Eso ayuda muchísimo, porque si no se puede incrementar el conflicto hasta el punto en que se daña completamente la relación, cada uno queriendo sostener que su lado del balón es el correcto y que su punto de vista es el correcto, pero resulta que el otro lo está viendo desde otro lado y desde el lado que está viendo el balón, pues es como él lo ve y es la razón para él. Entonces, la persona que es más flexible mentalmente, que en últimas esa flexibilidad es la capacidad de adaptarse, por eso lo veo tanto en esos directores de gremios que tienen una capacidad en su mente también como de, digamos, de flexibilizarse para llevar una conversación en una forma tan saludable, en donde no es que se vuelvan hipócritas y cedan su posición, no, pero siempre entran a validar la posición del otro también. Entonces, son hábiles negociadores porque reconocen la posición del otro, reconocen su propia posición y saben mediar para buscar en lo posible el gana-gana, los intereses comunes. Entonces, en Avance, los que han hecho Avance saben que tenemos un ejercicio que es muy chévere, que se llama el juego de la vida, que refleja claramente lo que pasa en nuestra vida cotidiana cuando nos enganchamos con otras personas que pueden ser o no difíciles, porque a veces los difíciles podemos ser nosotros. Pensamos que el otro es el difícil, pero de pronto el difícil soy yo. Y si el difícil soy yo y no me estoy mirando a mí, porque a veces acuérdense lo que dicen, cuando un dedo señala al otro, tres dedos a quién están apuntando. Entonces uno está señalando al otro, pero tres dedos me están apuntando a mí. Entonces también necesito detenerme a mirar, bueno,
¿Qué puedo hacer conmigo mismo para manejar esta relación en una forma diferente? Hay una frase que me encanta que dice algo así como que toda relación puede usarse para crecer y aprender. Toda relación y ninguna relación es una pérdida de tiempo porque si obtuviste lo que querías y estás feliz en esa relación, maravilloso. Pero si no resultó como esperaba y te produjo mucho dolor, también hay aprendizajes ahí que necesitas revisar. Entonces, ninguna relación, por difícil que sea, es una pérdida de tiempo. Y hay algo que es muy importante y es que la responsabilidad de tu parte de la relación la tienes tú. O sea, tú no eres responsable por la otra persona, pero tú sí eres responsable de asumir tu propio papel en esa comunicación. Entonces, bien sea poner límites, bien sea poner una distancia si es una persona tóxica y que te hace daño, bien sea conversar, propiciar los espacios para ese diálogo positivo, para ese diálogo constructivo, para tener esas conversaciones positivas, bien sea usar la técnica antidesarmante. El que lo puede hacer eres tú, no la otra persona, eres tú mismo. Y para eso necesitas estar bien tú, tener tu propia comunicación interna fuerte para que tengas esa fortaleza interior y te pares en tu lugar de poder para manejar las situaciones retadoras de la vida y para manejar las relaciones difíciles. Porque si eres el tipo de persona que se opaca, se aísla, se encierra, pues ahí no vas a lograr nada. Y tengo dos tips de bono que quiero que los tengan súper presentes. Uno, es el tema de las expectativas. Muchas relaciones no funcionan porque tenemos expectativas no realistas de la otra persona y nos quedamos esperando que el otro se ajuste a la expectativa que yo tengo. Y hay personas que se dan muy duro porque el otro no se ajusta a sus expectativas. No sé si Juan pueda poner ahí una frase, la frase que te dije que eran para el final, que dice ¿qué importa? De Andy Warhol. Mira a ver si la entiendes, la encuentras ahí en la manera de ponerla, Juan. Esa frase me encanta porque a veces las personas simplemente son así y terminamos volviéndonos amargados porque el otro no cambia de acuerdo a lo que yo espero que cambie. Y hay momentos en que simplemente necesito aceptar, bueno, ¿qué importa? Esa persona es así, ¿qué importa? Y ya, y no me dejo amargar y no me dejo afectar. Dice Andy Warhol en esa frase, de pronto Juan no la encontró, que hay personas que se amargan por años cuando sencillamente podrían pensar, bueno, ¿y qué importa? Por ejemplo, me amargo porque tal persona me trató mal. ¿Qué importa? Ya. Miren la frase, ya la pudo poner Juan. Gracias, Juan. Muchas personas permiten que el mismo problema los haga sentir miserables por años cuando simplemente podrían decir, ¿y qué importa? ¿Y qué importa que esa persona sea así? Pues si ya ella quiere ser así, pues ¿qué importa? Y ya me resbala un poco, no me lo tomo tan personal. Esta es una de mis frases favoritas. ¿Y qué importa? Y con los años uno se da cuenta que ese drama que formó en una relación ya después ni importa. Entonces, ¿para qué me amargué tanto? ¿Para qué desgasté tanta energía por algo que no importa? Ese es Andy Warhol. Gracias. Es un artista espectacular. Entonces, gracias a Juan que pudo encontrar la frase. Y el otro punto clave es este. Conviértete tú en la persona que quieres que sean los demás. Porque si tú mismo te potencializas para, por ejemplo, esa frase se la oía a alguien que decía, oiga, quiero atraer una buena pareja. Y alguien le decía, oiga, pues conviértase usted en la pareja que usted quiere atraer. O conviértase usted en la persona que usted quiere atraer. Porque cuando vibramos mucho en esa parte reactiva,
con las personas, atraemos más reactividad. Pero cuando elevamos nuestra energía y vibramos en conciencia, empezamos a atraer personas que tienen más conciencia. Es como que resonamos, es un resonar con esas personas que hay a nuestro alrededor. Si estamos en una frecuencia en que resonamos con una vibra, mala vibra, con una vibra de reactividad, con una vibra de negativismo, de víctima, de egocentrismo, de pobrecito yo, etcétera, pues eso es lo que terminamos generando. Pero si elevamos nuestra vibra hacia una vibra de conciencia, en donde nos conectamos con nuestros aspectos más luminosos, con nuestra mejor energía, con nuestras emociones positivas y asumimos la responsabilidad de nuestras emociones, porque la otra persona no es la responsable de mis emociones, soy yo. Y soy yo el que decido darle o no darle poder al otro, y ahí es donde pongo un límite y digo, pare, no más. O sea, usted está haciéndome daño, pare. Y me cuido de mí. Y puedo crear esas relaciones saludables, y si hay personas de las que necesito alejarme, me alejo, pero elijo estar con esas personas que pueden ir llegando a mi vida, que atraen cosas buenas y buena energía. Bueno, qué rico, ahí me está saludando Diana. Diana, qué rico, gracias por valorar las palabras. Deri, maravilloso, qué bueno, muchas gracias. Entonces, quiero contarles que tenemos pronto Avance 1. Avance 1 es un super seminario, es el 21 de septiembre. Te sirve para empoderarte, para sentirte fuerte. Y Juan, les podemos poner ahí la página web, les podemos poner también nuestro teléfono, 314-445-1751. Ojalá se den ese regalo de un Avance 1. Los que ya lo hicieron, ojalá se animen a venir como asistentes, que lo pueden repetir y volverlo a vivir. Y es un proceso que realmente mueve la vida a otro nivel. Hola Alonso, qué maravilla, me encanta verte acá. Entonces ya saben, hay espacio para ser asistente, para venir a tomar los seminarios. Es un proceso maravilloso. También tenemos el avance juvenil para jóvenes de 12 a 18 años, y tenemos también el taller de orientación profesional para jóvenes. Es un taller buenísimo que le ayuda a los jóvenes que no están muy decididos con su carrera profesional, para aplicar una cantidad de herramientas psicométricas y de autoconocimiento que le permiten ir encontrando su rumbo. Ese va a ser el 30 de septiembre. Los que tengan jóvenes cerca en edad de definir su carrera profesional, esta es una excelente recomendación. Lo mismo que el avance juvenil, que les trabaja su parte interior, porque hoy en día los jóvenes están pasando por momentos muy difíciles y Avance les ayuda impresionante. He tenido jóvenes con muchas situaciones difíciles que hacen Avance y mejoran. Y también nuestros viajes, acabamos de llegar de Chiribiquete y el año entrante vamos a ir a Sudáfrica. Vamos a ir a Sudáfrica con Safari, uno de los países más hermosos del mundo. Los viajes de Avance son espectaculares, son viajes de aventura, de crecimiento personal, en lugares especiales. Entonces, bueno, Avance tiene toda una gama de temas, tiene una gama de servicios que te pueden servir muchísimo. Entonces, muchas gracias por haber escuchado la charla. La dejaremos ahí en Facebook. La pueden volver a ver cuando quieran para repasar esas claves, esas notas inteligentes que tomaron. Sáquenlas y los esperamos en el próximo webinar, más o menos de Avance 1 tenemos por ahí en un mes, y pronto tendremos una masterclass para jóvenes. Bueno, Patricia, Lucy, Paola, qué rico, María Isabel, Juan Alonso. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por haberme acompañado, Maritza.
y nos vemos pronto. Ya saben que existe Avance, nuestra página web es www.avancecrecimientopersonal.com www.avancecrecimientopersonal.com y nuestro celular 314-445-1751. Chao, chao, nos vemos pronto. Feliz noche para todos.